Vamos, hermanos, a ir a Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos a meditar brevemente en este versículo para nuestro tiempo de Santa Cena. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Leo: que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Vamos nuevamente a orar, ahora pidiéndole al Señor que nos ayude a adorarle a través de la enseñanza de su palabra. Oh Dios, nosotros clamamos a ti, que tú abras nuestro entendimiento para que tu palabra en nuestras almas crezca, se desarrolle y produzca frutos dignos de arrepentimiento. Danos un corazón humilde para escuchar tu voz, para poner por obra tu palabra, y que esta tu palabra sacuda nuestra mente y corazón y saque toda obra de impiedad y maldad y nos ilumine con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Cristo murió para salvarnos del presente siglo malo. Amados hermanos, atada está la humanidad con grillos, con cadenas. Ciega está la humanidad bajo un poder corrompido que entenebrece el alma, que la oscurece. Esclavizada está la humanidad bajo el yugo de la muerte. Pero, amados hermanos, en la cruz se oyó un grito de victoria, un grito de libertad desde el madero. Y una tumba vacía es su testimonio, siendo la resurrección y el poder de Cristo, el poder libertador que nos da vida a nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, contempló a Cristo y contempló nuestro estado espiritual. Contempló que los hombres estamos bajo un gobierno de maldad, un presente siglo donde todos los hombres están bajo el poder del maligno. El apóstol Pablo señala esto. El presente siglo, y este es mi primer punto, se encuentra bajo la autoridad del maligno. La condición de los seres humanos es triste. La condición de los seres humanos es paupérrima, es deplorable. Están todos en tinieblas. Como dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo está debajo de su poder. El maligno es quien gobierna el corazón de los hombres. Así lo llama la Biblia, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo se levantó. El Dios de este siglo gobierna esta generación. Y su fin es mantener la gente muy ocupada, esclava, llena su mente por un corazón divertido, por un corazón lleno de muchas cosas que no le pongan, que le impidan pensar, que le impidan meditar en su estado y en la vida. Su fin es mantener al corazón del hombre esclavizado, llenando su mente y corazón de oscuridad, más oscuridad, más oscuridad. Así lo dice 2 Corintios 4:4.
que su objetivo es mantener lleno el corazón de la oscuridad, para que no le resplandezca en sus rostros o en su corazón el rostro de nuestro Dios a través de el rostro de Cristo. Lo que hoy el mundo llama libertad, la Biblia lo llama esclavitud. El hombre vive por sus caprichos, por sus diversiones y adicciones. Esta es la corriente que envuelve al mundo. Sus caprichos, sus deseos. El hombre corre detrás de sus deseos. Ha dejado de tener convicciones para vivir por el deseo, por lo que quiere hoy. Desprecia lo que no le agrada hoy. El hombre está esclavizado y vive en la diversión, una eterna diversión. Por eso muchos jóvenes que han absorbido esto nunca maduran. Nunca maduran. Siempre quieren vivir una eterna diversión, en un eterno juego, en un eterno cine, en un eterno juego con el celular. El maligno los tiene esclavizados. Otros son adictos a muchas formas, al sexo, adicto a la mentira, adicto al oro, adicto a las riquezas, adicto a la familia. Hacen de esas cosas su Dios. Y Satanás los mantiene envueltos. Esta es la corriente del mundo y tiene diferentes fuerzas, tiene diferentes brazos, es como un pulpo que mantiene a todos al mismo tiempo esclavizados con diferentes formas. Efesios 2:2 dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una corriente tan fuerte que nos arrastra. Nos arrastra. Una corriente tan fuerte que se ha metido en la iglesia. Una corriente tan fuerte que ya los hombres han perdido el temor a Dios. La gente se mantiene muy ocupada, construyendo casa, construyendo negocio, construyendo edificios, construyendo imperios, amasando riquezas, construyendo títulos de los cuales puedan sentirse orgullosos. Los títulos de algunos son sus riquezas, sus negocios, hasta que llega súbitamente, sin ellos esperarlos, la muerte. Y los toma y los arrastra hacia una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos al día de hoy han visto a sus padres, a sus madres, a sus hijos morir? ¿Cómo vivían antes? Viviendo la vida, trabajando, comiendo, disfrutando, haciendo todo lo que le venía a la mano. Y Dios no estaba en su agenda. Queridos hermanos, fueron envueltos como un huracán que en un nivel 7, en un nivel 4, arrastra todo y lo envuelve, y a medida que lo arrastra y lo envuelve, lo convierte en añicos, lo destruye. Lo destruye. Ese envolver de Satanás sobre esta generación es para destruirlos. No entienden que están bajo el control del maligno y que son esclavos, que son ciegos, que están condenados a un infierno eterno sin ningún tipo de esperanza, siendo esto su camino, el servicio que el diablo les ha puesto. Sirven a Satanás y no saben que al final el pago del servicio es su condenación en el infierno. Este presente siglo malo del cual Pablo habla
Es el presente en el que tú y yo estamos viviendo. Es el siglo en el que tus hijos se están criando. Es el siglo en el que tus nietos van a vivir. No está lejos. No, que cuando venga, dicen algunos, el anticristo, con un poder engañoso. Oiga bien, el anticristo ya está aquí. Y estamos en los tiempos postreros, donde la iglesia es perseguida, donde las iglesias son cerradas, quemadas. Señores, abran sus oídos. El control del maligno esclaviza a esta generación mala y perversa. Porque no es que estamos simplemente en un siglo de maldad. Cristo llamó a esta generación una generación mala y perversa. Cuando él, acabando de sanar a un paralítico, dicen estos hombres, por Belcebú sana a los hombres. Por el poder del diablo saca al diablo. Y Jesús los reprende. Y luego ellos le piden, dan una señal. Esta generación mala, esta generación perversa, pide señal. Pero óiganlo bien, todos los que esperan señal, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, donde Jonás duró 3 días en el vientre de una ballena, como Cristo que duró 3 días en el vientre de la tierra y al tercer día resucitó. Esa es la señal que ustedes necesitan ver y oír. Y si no creen, ya el hacha está puesta a la raíz de sus pies y van a ser cortados, porque son una generación perversa y maligna, una generación que vive aparte de Dios. Oh, mi amigo que me escuchas, entiende tu estado y desesperanza. Entiende tu estado y la generación que te ha tocado vivir, entiéndela. Los hombres llaman a esta generación la generación Z, la generación Q, la generación X, un sinnúmero de tonterías. Simplemente porque estos tienen iPad, o tienen tablet, o tienen celulares touch. ¿Ya? Una generación diferente. Hipócritas. Una generación que mata a sus hijos. Más de unos 67 países tienen aprobado el aborto. Más de 75 millones de niños muertos, abortados. ¿Qué de importante tiene esta generación? Una generación que ha sido convencida de apoyar todo tipo de perversidad, como el matrimonio homosexual. Todo tipo de maldad. Una generación que mata a su esposa. Esposas matan a sus hijos, le pagan a un sicario. ¿Qué de buena tiene esta generación? Una generación que recibe los bienes del Estado para construir un puente, para construir edificios, para construir un lugar de protección contra las lluvias cuando caen. ¿Y qué hacen? Se gastan el dinero. ¡Qué gran generación es esta! Una generación mala y perversa, así lo describe la Biblia. Si Dios te concediera entender tu estado y desesperanza y el lugar donde te encuentras y cómo las joyas que tú crees que tienes realmente son ataduras, las cadenas, los tesoros que tú tienes en tu casa son ataduras. Te tienen atado a este mundo perverso, a esta tierra corrompida y dañada. Que Dios abra tu entendimiento, porque Pablo sabía en el siglo en que él se encontraba. Él estaba bien ubicado y así lo llamó, este presente siglo malo. Tu siglo, el gran 21.
Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cuál fue la causa de que Cristo muriera? Dice nuestro texto, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Cristo murió para libertarnos. Cristo murió para darnos libertad, para abrir nuestros ojos, que la ceguera que tenemos se quite la ceguera y podamos ver la putrefacción, la suciedad, la maldad, la impiedad del hombre y de tu propio corazón y de tu propia generación, que la puedas ver. Cristo murió, Jesús se entregó a sí mismo por los pecados de nosotros. Él mismo era su ofrenda al Padre. Cuando Dios, en el libro de Génesis, examina a la humanidad, al ver tanta maldad, concluyó una sola cosa: destruiré este mundo. Había tanta maldad, hermanos. Toda intención del corazón de los hombres, todo deseo, era de continuo, hermano. Pero ahora nosotros vemos que alguien hizo una ofrenda a Dios. Ahora vemos que alguien se presentó delante de Dios para que Dios no terminara destruyendo este siglo de maldad como lo hizo en los días de Noé, en ese gran cataclismo en el que muchos animales, dinosaurios y todo eso, personas murieron. Él mismo fue la ofrenda a Dios. Hebreos 10:10 dice esta carta: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Su ofrenda fue su propio cuerpo. Él lo puso en el madero, amados hermanos. Cristo puso su ofrenda en el madero y allí fue clavado. Al tomar el pan y el vino venimos a recordar esto: Cristo murió tomando nuestro lugar. Cristo fue la ofrenda. Romanos 5:10, siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuándo? Siendo enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Siendo enemigos, siendo malos, en una generación perversa, ¿sabe qué? Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús fue el medio para nuestra libertad. Fue Jesús en su muerte y resurrección que mató a la muerte y al pecado, para que nunca más temamos a estos, para que su imperio de la muerte fuera destruido. Queridos hermanos, Cristo vino para libertarnos, pero Él tuvo que ofrecer su vida al Dios y Padre. Él tuvo que ofrecer su propia vida para salvar a todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Jesús es salvo por su sacrificio. Y subraye esto: hubo un sacrificio por el pecado, el de un hombre, el de Jesús, para que nunca más temamos, para que nunca más tengamos muerte. Jesús murió. En el día de hoy mucha gente está viendo la muerte muy cerca. Cristo vino a vencer esa muerte. Cristo vino a dar vida a los hombres. Por eso, el hombre, la mujer que recibe a Cristo como Señor y Salvador,
recibe a su favor su sacrificio. Recibe la ofrenda que Él llevó a Dios. Recibe el perdón que Dios ha dado a aquellos que creen en su Hijo. A lo que hemos estado llamando justificación en estos últimos mensajes. ¿Deseas tener tu libertad? ¿Deseas tener tu libertad del pecado que te destruye y mata tu casa y tu familia? Ven y cree en el que venció a la muerte con su resurrección. Ven y cree en aquel que ofreció su vida para quitarte la muerte y darte vida a ti. Él te quitó la muerte tomándola Él. Él te quitó la muerte, te la quitó de la mano y la recibió Él. De esa manera el Hijo de Dios nos dio vida. De esa manera Él nos libertó. Ven y cree en su sacrificio. Ven y cree en su muerte. Ven y cree en su resurrección. Ven y cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Y salvo serás. Amigo que me escuchas, oye el llamado del Señor. Según de Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Según de Timoteo 1:10. Él quitó la muerte. ¿Y qué sacó a la luz? La vida. Él quitó la muerte. ¿Y qué sacó a la luz? La inmortalidad. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, ahora tenemos vida y vida eterna. Vida porque ahora vivimos para Dios, libres del pecado, y podemos vivir para su gloria en esta tierra, pero también tenemos vida eterna, porque cuando partamos aquí estaremos para siempre con el Señor. Para siempre estaremos con el Señor. Tenemos vida, porque lo que teníamos antes sirviendo al mundo no era vida, era esclavitud. Lo que teníamos antes, sirviendo al alcohol, a la droga, al mundo, al diablo, no era vida. Eso es lo que mucha gente no entiende. Esclavizado al alcohol, no tienen vida, son esclavos. Mucha gente no lo entiende. Esclavizados, muertos están en su pecado. Pero Cristo vino a dar vida. Para que tú dejes esta vida de esclavitud, que en sí es una muerte, para que tú seas libertado. Cristo se metió en el hoyo y Él mismo te sacó. Por su muerte recibiste su vida. Y tú, mi amigo que me oyes, si recibes a Cristo por su muerte, recibirás vida. Y por su resurrección recibirás inmortalidad. Inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo te venció. Con su muerte, Cristo mató a la muerte. Con su muerte, Cristo dio a luz la vida. Y con su resurrección, Cristo nos ha concedido también que resucitemos juntamente con Él. Amados hermanos, por eso celebramos el pan y el vino. Para celebrar. Esto es una gran celebración. Para celebrar que Cristo nos dio libertad. Para celebrar, para recordar su obra a nuestro favor. Cristo vino y nos salvó. Que el Señor nos permita tomar el pan y el vino con esta convicción
Estamos en un mundo de impiedad y de maldad, pero ya hemos sido libertados. Si tú has creído en Cristo, ya eres libre. Vive como un hombre libre. No vuelvas a la esclavitud. Si eres un cristiano, una mujer cristiana que ha confesado su pecado y ha creído en Cristo, vive como una mujer, como un hombre libre, esperando la redención de tu cuerpo y de toda esta creación. Viene ese día, amados hermanos, en que habrá resurrección y todos resucitaremos y estaremos con el Señor por siempre. Por siempre. Que hoy, al tomar el pan y el vino, hagamos memoria de nuestra libertad. Celebremos a Cristo y su sacrificio. Celebremos a Cristo y su muerte. Celebremos que Él nos libertó. Es una celebración solemne, una celebración en la que Cristo ha de ser exaltado, engrandecido y glorificado hoy y por la eternidad. Vamos, hermanos, ahora a orar pidiendo al Señor que nos permita poder dar gloria a su nombre a través de tomar el pan y el vino. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, al tomar ahora el pan y el vino, nosotros nos gozamos porque tenemos una gran verdad palpitando nuestras almas, y es la vida eterna que Cristo nos dio. Oh Señor, gracias, porque necesitamos una y otra vez hacer memoria de su sacrificio y regocijarnos en su gran obra, en nuestra vida, en nuestro ser. Ven y bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.